cuando uno tiene una semana entera de trabajo como todas vosotras, pues es importante porque el compromiso social es algo que debe primar siempre. Y yo creo que es algo propio de los socialistas. Y eso nos hace mejores, diría yo. Mirad, he estado estas últimas fechas en algunas presentaciones de candidaturas a las municipales. Y siempre digo que ahí es donde está el meollo de la política, es donde están realmente los elementos relevantes en donde todos tenemos que mirar, porque es la primera, es la vanguardia en reaccionar y en trabajar con el conjunto de los ciudadanos. Y mirad, estoy convencido, viéndoos a todos vosotros, viendo a Esperanza, ese ánimo importante, esos proyectos realizados ya en Níjar, que será de nuevo alcaldesa el 28 de mayo próximo, y Antonio, que también está aquí, lo seguirá siendo en Vícar, con unas gestiones impolutas, transparentes, pensando en el ciudadano, servicios públicos, cohesión social. Y evidentemente va a ser alcalde de Roquetas Manolo. Manolo García va a ser el próximo alcalde de Roquetas el próximo 28 de mayo, porque tiene proyecto. Y porque creo que las roqueteros ya estáis cansados de 28 años de no política, de hacer otra cosa que no es política, de no mirar al ciudadano, de no trabajar en beneficio de los ciudadanos. Y ha sido buena prueba de ello el relato objetivo, claro, que ha dado Manolo, que nos ha definido en todos los ámbitos de la política. Y eso no puede continuar, por eso estoy absolutamente convencido. Y mirar, y me viene a la mente, y en estas presentaciones siempre viene a la mente, hace ya 4 años, 2019, ¿verdad? Recordamos todas las fechas del 28 de abril, las elecciones generales, el 26 de mayo, las municipales, autonómicas donde procedía, y las europeas. Y luego el 10 de noviembre, otras generales. ¿Y qué es lo que pasó? Que los socialistas ganamos todas esas elecciones. Y no lo podemos olvidar porque no es anecdótico. Y no es anecdótico porque hemos tenido que enfrentar, y no se hubiera enfrentado igual, situaciones como la pandemia, como la COVID-19. Estando un gobierno socialista, fue posible seguir invirtiendo en salud pública. Una salud universal para todo el mundo. Recordar que fue una de las primeras decisiones del gobierno de Pedro Sánchez. Revertir las políticas en contra de la sanidad universal en España de los gobiernos del Partido Popular. Y se invirtió y se trabajó en Europa para invertir en avances y conseguir la vacuna. Y tuvimos que enfrentar también, evidentemente, con el COVID-19, problemas económicos, de crisis económica. Y lo hicimos. Ahí están los ERTEs, la protección de la industria. Hibernamos la industria para que luego pudiéramos salir con fuerza, con fortaleza. ¿Qué hubiera sido si hubiera sido el Partido Popular? Mirar las crisis anteriores. No hubieran hecho nada. Pero eso no va con nosotros, con los socialistas. Nosotros trabajamos y enfrentamos los problemas. Los problemas existen y los políticos estamos para gestionar y dar respuesta a los problemas. Y eso es lo que hicimos. Y buena prueba de ello lo ha recordado Antonio hoy. En marzo, antes de ese 14 de marzo, cuando se dictó el Real Decreto de Estado de Alarma, había en España 19,5 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. Con todas estas dificultades posteriores, pero habiendo tomado las medidas necesarias y precisas, y no nos podemos olvidar de la invasión también de Ucrania por parte de Rusia y la incidencia e influencia a todos los niveles y a nivel económico, tenemos al día de hoy más de 1 millón más de afiliados a la Seguridad Social. 20 millones y medio, más de 20 millones y medio de afiliados a la Seguridad Social. Y generando trabajo
estable, serio, importante, productivo, mejorando también todo lo que es el ámbito productivo. Y en eso seguimos trabajando en situaciones muy diferentes. ¿Os imagináis cómo hubiera sido caso contrario? Si hubiera estado la derecha, si hubiera estado el Partido Popular, no creo, estoy convencido de que estuviéramos en esta situación, en la situación en la que actualmente nos encontramos, de saber que tenemos retos, problemas, pero que tenemos la capacidad de enfrentarlos y de mejorar, que ese es nuestro propósito. Por eso son muy importantes, porque no fue anecdótico las elecciones de 2019, no van a ser anecdóticas las elecciones municipales aquí en Andalucía, aquí en Roquetas, en Almería y en el conjunto de Andalucía y en España. No van a ser anecdóticas, van a ser importantes para el conjunto de la sociedad española, para que podamos seguir avanzando en políticas efectivas, en transición, sí, ecológica, como ha dicho, en transición energética, en transición digital, en modelos productivos más eficaces, más serios. Por supuesto, también para la clase trabajadora y la clase media, todas las políticas que este gobierno está adoptando para proteger, evidentemente, a los más desfavorecidos, en todos los ámbitos, fiscal, etc. También para las mujeres, lo habéis dicho, porque las políticas feministas, la necesidad de seguir rompiendo la brecha salarial, que ya se ha reducido con este gobierno, la brecha salarial, y muchos más derechos, también las mujeres requieren políticas como todos nosotros de avance, y eso, por eso no van a ser anecdóticas. Y también nuestros jóvenes, lo decía Manolo, su hija trabajando en Alemania. ¿Sabéis todas las políticas que también en las que trabajamos para hacer que nuestros jóvenes, nuestros chicos, nuestras chicas puedan permanecer? Porque les necesitamos para seguir creando sociedad, para seguir avanzando, que les formamos y esa formación tiene que ser realmente materializada luego en nuestro país. Y en eso también se están haciendo las políticas. Estáis viendo cómo el paro, el desempleo en el ámbito de las mujeres, pero también en el ámbito de los jóvenes está disminuyendo. Y cada vez tienen trabajos con mayor calidad, y eso es de lo que se trata. Pero también no es anecdótico por la gente, por nuestros mayores, por los pensionistas, porque evidentemente no es lo mismo tener pensiones que se vayan actualizando conforme al IPC que lo que hacía el Partido Popular. No es lo mismo, evidentemente. Y no es lo mismo porque ahí tenemos también en ese ámbito el último Real Decreto Ley que aprobó el Consejo de Ministros el pasado jueves, en el sentido de la reforma de las pensiones, donde evidentemente, como hacemos los socialistas, se pone el acento en los ingresos, no en los gastos, no en la reducción de pensiones, no. Pero eso se consigue porque también hemos creado más de 1 millón de puestos de trabajo más y seguiremos creando más cotizantes, evidentemente. Pero para eso hay que trabajar, que es evidentemente lo que estamos haciendo. Con lo cual de anecdótico no tienen nada todas esas. Pero mirad, para ganar las elecciones, yo creo que tenemos que hacer 3 cosas. En primer lugar, lo que estamos haciendo, explicar lo que hemos hecho. Y podemos estar orgullosos de lo que hemos hecho. Y leo lo que habéis hecho los 469 concejales de Almería socialistas, ya fuera en el gobierno de los municipios o en la oposición. Y siempre ha sido lo mismo. Preocupación por los servicios públicos. Aquí se está hablando, cuando oímos a Esperanza, se está hablando de los servicios públicos necesarios que se han impulsado en Níjar. Manolo, hablando de la deficiencia de los servicios públicos de Roquetas y de la necesidad de implementar los servicios públicos. Esa es una de las políticas socialistas, servicios públicos. Y también dentro del ámbito local, tenéis que explicar, porque es así, la creación también de empleo, y de empleo estable, de empleo duradero.
Y eso también se está haciendo, como hemos dicho, desde el Gobierno de España y los datos a los que me he referido. Y también, muy importante, y sobre todo si estamos en roquetas, gobiernos transparentes. Gobiernos donde la ética pública sea sin duda alguna el elemento determinante de actuación. Y aquí, ¿verdad, Manolo? Más que en ningún sitio, ahí sí que hay que darle la vuelta totalmente. Transparencia y ética pública. Y eso es lo que hay que hacer. Mirad, porque los socialistas, hay que explicar, siempre hacemos las políticas con tres principios. Los tres principios principales y paradigmáticos, porque el Partido Socialista es un partido muy municipalista. A la política llevamos siempre tres principios: libertad, igualdad y justicia social. Y todos nuestros programas, nuestros proyectos, la materialización de nuestra gestión se basa en esos tres grandes principios: libertad, justicia social e igualdad. Y seguiremos así, trabajando en los mismos términos, porque ahí se lleva. Y lo decía hoy, y se lo decía también tanto a Manolo, a Esperanza estábamos hablando, como a Antonio, a los tres decíamos, todos los grandes proyectos políticos, todos los de este país, los que han hecho que este país sea un país moderno, de España, han nacido primeramente en una casa del pueblo, se han discutido en primer lugar en una casa del pueblo. Luego se han llevado a políticas en los municipios, los ayuntamientos, y de ahí ha saltado a los gobiernos de las autonomías, a los gobiernos autonómicos y al gobierno de la nación. Y así ha sido siempre, y así seguirá siendo. Y mirad, explicando lo que hemos hecho, os lo vuelvo a repetir, más de 20 millones y medio de empleados, de cotizantes a la seguridad social. Crecimiento económico, más crecimiento económico en este país en las situaciones de dificultad. Los que más hemos crecido en el marco de la Unión Europea. El año pasado el 5,5%, más que las previsiones que había y que todos tuvieron que rectificar. Y no se crece de casualidad. El Producto Interior Bruto no crece así por así, sino que se necesita dotar de los medios y de las políticas económicas, financieras y sociales necesarias para que el país funcione, trabaje en todos los ámbitos y dotar a la industria realmente de una potencialidad manifiesta, pero sin olvidar el sector primario ni el terciario, trabajando en todos los ámbitos como se ha hecho en ese sentido. Y desde luego también tomando medidas como ha sido para paliar las situaciones problemáticas como el ingreso mínimo vital. Se hablaba también y hablaba Esperanza de la ley de dependencia, una ley de dependencia aprobada por un gobierno socialista, Rodríguez Zapatero, que durante 7 años desapareció, no se aplicó, y ahora se vuelve evidentemente a ser efectiva. Porque es un derecho, pero el ingreso mínimo vital, 1 millón de familias. El salario mínimo interprofesional, un salario mínimo digno, se ha incrementado en estos 4 años más de un 47%. Y todos decían, no es que va a generar la derecha, no es que va a generar incremento de costes, va a generar paro, va a generar que el crecimiento económico no sea el esperado. Mirad, más empleo, más creación de empleo y evidentemente más dignidad en las condiciones laborales como procede de nuestros hombres y de nuestras mujeres. Y eso ha sido también así. Y en lo que a mí corresponde, sí, más seguridad, por supuesto, porque la seguridad es importante, un entorno seguro para que podamos ejercer derechos y libertades todos, en plenitud, con la diversidad que nos caracteriza a los socialistas. Mirad, en seguridad, con los gobiernos de Mariano Rajoy, en 7 años, 13.000 policías y guardias civiles menos. No les gusta escucharlo, pero hay que recordárselo, 13.000. Con el gobierno de Pedro Sánchez ya hemos recuperado en 4 años y medio los 13.000 efectivos que se perdieron con los gobiernos del Partido Popular. Claro, ese Ministerio del Interior no necesitaba
policías, o todos eran para protegerse ellos mismos, no a los demás. Eso es distinto, ¿no? Nosotros invertimos en seguridad, los socialistas. Mirad, os voy a dar un ejemplo. Siempre que estamos, todos los gobiernos socialistas, desde los de Felipe González, Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez, en la inversión en seguridad más o menos es un 0,64, un 0,65% del PIB. Cuando a los gobiernos de Aznar, de Rajoy, el 0,50. Es decir, una rebaja sustancial. Claro, es otro concepto que hemos dicho de seguridad. Pues digo que 13.000. Y ya los hemos recuperado, pero también con unos planes de infraestructuras importantes, con una reorganización y reordenación de las competencias, con esa creación, con ese compromiso ya efectivo de creación de la Comisaría de Policía Nacional en Roquetas, del cuartel en Vita, por supuesto, porque trabajamos siempre mirando la seguridad y la mayor eficacia para nuestros ciudadanos, pero también garantizando los derechos de nuestros policías y de nuestros guardias civiles, que a la derecha mucho la policía y la guardia civil, pero desde luego ningún derecho reconocido por parte de la derecha. Nosotros, aparte de incrementar, como os he dicho, el número de efectivos, aparte del plan de infraestructuras con más de 1.000 millones, que si pasáis por cualquier parte de Andalucía, del resto de España, veréis cuarteles, comisarías que se están desarrollando, ejecutando, transformando, nuevas o rehabilitando. Los veréis en todos los sitios y os lo podrán decir. Y os lo podrán decir como el subdelegado de Almería, todos los subdelegados de España. Eso es realmente trabajar. Pero decía también sus derechos. Hemos incrementado, y en esta situación difícil, el 38% los sueldos de nuestra policía y de nuestra Guardia Civil, porque nos preocupan, porque sabemos de su responsabilidad, de su trabajo y de la necesidad. Pero eso no se lo hizo el Partido Popular. Nosotros hablamos con hechos, los socialistas. Eso es lo que hablamos. Por eso digo que tenemos que contar todo lo que hemos hecho. Pero también la segunda cuestión que digo para ganar es decir y trasladar el proyecto de futuro que tenemos los socialistas a nivel municipal, a nivel autonómico y a nivel nacional. Y eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estáis haciendo. Lo que hoy Manolo nos ha descrito perfectamente. Eso es tener un proyecto. No hacer palabrerías, sino hablar de lo que quiere, de esa creación de los servicios públicos necesarios y precisos para Roquetas. Para que los roqueteros, roqueteras no se tengan que ir a hacer deporte a otros municipios donde sí se preocupan. Municipios, claro, socialistas, donde sí se preocupan de los servicios sociales. Eso es tener un proyecto. Y hablar también de trabajo para los ciudadanos de Roquetas. Y hablar porque eso tiene que ser así, con una transformación y alinearse con el gobierno de España y alinearse con Europa, en el sentido de que todo eso tiene que ir con una transformación energética, con una transformación ecológica, con una transformación digital, con una modernización, innovación. Esos son políticas. Y tenemos que decir, que antes se me olvidaba que tenemos proyectos, pero también que tenemos los proyectos que tenemos porque también estamos haciendo, mirando en nuestros jóvenes, las becas, más de 2.520 millones este año en becas para nuestra juventud. No evidentemente para los que, como en la Comunidad Autónoma de Madrid, en su casa tienen rentas superiores a los 120.000 euros, no. Para quien realmente lo necesita. Y haciendo y trabajando por ello para crear empleo. Mirad, tenemos esos proyectos. Y los proyectos del gobierno de España son esos fondos europeos que el presidente del gobierno, esos 140.000 millones que el presidente del gobierno consiguió en Europa. Para modernizar nuestro país, nuestro sistema productivo, para realmente alcanzar lo que he dicho ya definitivamente, esa transición digital, energética, con el reto demográfico también, que tenemos que hacer,
Y todo eso realmente trabajándolo de una forma seria. Y como también se ha recordado, los del Partido Popular fueron a Bruselas para que no nos dieran los 140.000 millones. Eso es ser patriota, ¿verdad? Eso es ser patriota. Pues esos 140.000 millones están sirviendo, no van a servir, están sirviendo y van a seguir sirviendo para modernizar aún más nuestro país. Y así va a ser. Y lo tenemos que decir. Mirad, ya hemos tenido el tercer desembolso de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia. El primer país de la Unión Europea que está cumpliendo los hitos. Pero siempre ahí está el Partido Popular en Europa tratando de que nos critiquen, tratando de decir que no se cumplen. Y ya tiene que venir hasta Ursula von der Leyen a decirles del mismo ámbito político de la derecha europea, del Partido Popular, que no. Que España es un ejemplo de cumplimiento en los planes de recuperación, transformación y resiliencia. Y si en algún momento esos proyectos no han llegado a municipios como el de Roquetas, no habrá sido por falta de interés del gobierno de la nación, todo lo contrario, sino por ineficacia, ineficiencia y por falta de voluntad del gobierno municipal actual de Roquetas. Y eso tenemos que quedar claro. Por eso tenemos que decir que tenemos, porque tenemos proyecto, porque los socialistas tenemos proyecto. Y ese es el proyecto. Y tenemos, evidentemente, equipo. Solamente veros a todas y a todos vosotros, se sabe que el Partido Socialista tiene equipo. Tiene equipo desde hace muchos años. Y seguimos con las nuevas generaciones y con las de antes, pero seguimos teniendo equipo. Mirad, ya para terminar, tenemos que movilizarnos, es la tercera cuestión. Como hoy estamos aquí, tenemos que movilizarnos y decirlo en la calle, decir en la calle todo lo que se está haciendo. Nos podemos sentir razonablemente satisfechos en una época de tal dificultad como la que hemos encarado. Y estamos ahí trabajando. Con lo cual, vuelvo a decir, trabajo hecho, explicar lo que hemos hecho, explicar cómo queremos seguir trabajando nuestros proyectos y la movilización. Y eso va a ser determinante para que volvamos a tener el éxito que tuvimos en el 2019. Y en más, para que alcaldías como esta, como la de Roquetas, definitivamente pasen de una no política del Partido Popular a una política del Partido Socialista y con Manolo en la alcaldía. Así que, como decía Antonio Hernando, el presidente de la agrupación, nosotros defendemos lo que pensamos y pensamos siempre en tres grandes conceptos: libertad, igualdad y justicia social. Esos son los pilares básicos de las políticas socialistas. Esos son los pilares que nos están ayudando a enfrentar con éxito uno de los momentos más difíciles. Y esos son los pilares en los que creemos y defendemos, porque defendemos lo mismo y pensamos lo mismo, que nos va a ayudar, querido Manolo, a que seas alcalde el próximo 28 de mayo. Así que a por ello.